Hola, como ustedes ya me conocen, yo soy Jaime White. En la clase anterior nos conocimos un poco más y ahora estoy con otra persona para presentarles, que también hizo parte del grupo de fundadores juntamente con el capitán Bates, Elena de White, que también su nombre de soltera. Elena Gould Harmon. Muy bien. Elena, ¿usted nació cuándo? ¿Dónde? Cuente para nosotros un poquito de su historia. Bien, yo nací en la ciudad de Gorham, en el estado de Maine, en Estados Unidos, el día 26 de noviembre de 1827. Mi madre, ella, antes de casarse, era profesora, pero después que se casó, ella se dedicó solamente a cuidar de nosotros. Se dedicó solamente a la familia. Mi padre, Robert, él era sombrerero, hizo ese bello. Eso. Muy bueno. Y él, además de ser sombrerero, él también era hacendado. ¿Cuántos eran ustedes en su familia? ¿Usted era hija única o no? No, nosotros éramos 10. Papá, mamá y nosotros éramos 8 hijos. Nosotros éramos 2 niños y 6 niñas. Ah, claro. Elizabeth y yo éramos hermanas gemelas. ¿Y las menores? Ah, ustedes eran regalonas. Claro que sí. ¿Y dónde ustedes estudiaron? ¿Habrá sido allá en Gorham? Nosotros tuvimos que trasladarnos a una ciudad mayor por motivos de la profesión de mi padre. Él necesitaba de un centro mayor para vender sus sombreros de copa. Entonces, pues, nos trasladamos para Portland, que era entonces una ciudad mayor que el estado de Maine, y fue allá entonces que nosotros fuimos a estudiar. Elena, tuviste un accidente allá en Portland. ¿Qué edad tenías? ¿Y cómo fue ese accidente? Bueno, yo tenía alrededor de 9 años y bueno, estábamos, mi hermana Elizabeth y yo, nosotras volvíamos de la escuela y una niña un poco mayor que yo, ella empezó a hablar cosas. Y al mirar para atrás, para ver si realmente era conmigo lo que estaba ocurriendo, esa niña entonces me tiró una piedra y esta piedra vino entonces a golpear mi rostro, en esta región aquí de la nariz. Fue un piedrazo muy fuerte, incluso yo me llegué a desmayar. Y por este accidente mi hermana quedó muy asustada. Pasó la hora hasta que en aquel momento pasó un señor y preguntó si necesitaba ayuda, si quería que me llevase para la casa. Pero yo no quería ensuciar su carreta con sangre. Yo no lo conocía, pero cuando intenté levantarme realmente quedé mareada. No conseguía controlarme. Entonces, él me llevó para la casa. Y bueno, usted quedó inconsciente por ¿cuánto tiempo? Unas 3 semanas. 3 semanas. El padre de Elena, que estaba viajando al señor Robert cuando regresó, el accidente fue tan grande que él no reconoció a su hija. Y bueno, después de esto, Elena, usted continuó estudiando. ¿Todo bien? ¿Tranquila o...? Yo traté de continuar estudiando porque yo sentía muchos dolores fuertes de cabeza. Cuando yo trataba de forzar para escribir, para leer, mi vista quedaba toda confundida y yo no conseguía descifrar lo escrito. Yo temblaba mucho en mis manos y no tenía firmeza para escribir y fue muy difícil. Y la profesora, bueno, ella quiso que la niña que me arrojó la piedra percibiera de alguna manera el daño que me había ocasionado. Esta niña quedó responsable de ayudarme en clases, pero infelizmente no tenía cómo continuar. Realmente yo quedé muy debilitada. Incluso tuve que dejar de estudiar. Tuvo que parar. Parar con los estudios. Para que tengan en consideración, ustedes van a decir, mire, pero es un accidente, un piedrazo. En aquella época era muy complicado. Las personas eran atendidas solamente en casa, no tenían hospitales. Los médicos, ellos no tenían varios años de estudio, tenían 3 meses de estudio. En la secuencia ellos hacían una prueba y se pasaba en aquella prueba escrita, automáticamente ellos podían empezar a trabajar. Entonces, juntando todo esto, se ve el problema que usted no pudo continuar entonces con sus estudios. Pero, ¿y esto estorbó su vida de alguna manera? ¿Usted tuvo que quedar dentro de casa, sola? Cuente cómo fue, por favor.
Bueno, fue una vida que yo continué normal, solo que realmente los estudios no tuve más opción que dejarlos, no tuve cómo seguir, por más que yo tuviera esta niña para ayudarme y la vida continuó normal. Yo realmente continué siendo una persona normal, pero algunas cosas diferentes ocurrían conmigo. Eh, ¿Esto tiene que ver con tu vida espiritual relacionada con la Sí, iglesia? Sí, sí. ¿qué cosas diferentes eran esas? Mira, yo era una persona muy preocupada con la parte espiritual y yo tenía sueños. Y esos sueños que yo tenía eran sueños que realmente me perturbaban. Porque yo no entendía, yo tenía miedo. Eh, entonces yo terminaba guardando todo eso para mí. Tenía mis temores yo solita, entonces esto me perturbaba un poco. De alguna manera, tu accidente te dejó así creyendo que usted no sería suficientemente buena persona para ir al cielo. Yo escuchaba en la época hablar mucho de fuego, de infierno, y yo creía que yo no estaba así muy apta para ir al cielo. Entonces yo tenía mucha preocupación y más con esos sueños. Pero un día yo me armé de valor y conversé con mi madre. Pero mi madre, también al escuchar mis sueños, ella quedó un poco asustada también. No supo qué poder decirme, porque ella tampoco sabía cómo explicar y en la época la gente resolvió entonces hablar con el pastor, y el pastor de esa época era el pastor Stockman, y nosotros fuimos entonces a conversar con Usted él, hacía parte en esa época de la iglesia de la iglesia metodista. metodista. Nosotros éramos ¿Y qué todos de dijo la el pastor iglesia. Stockman? Yo le conté a él que uno de los sueños que yo tenía era uno donde yo podía ver el pueblo de Dios en el cielo. Y el otro sueño en el cual Jesús, yo siempre veía a Jesús y él colocaba la mano en mi hombro y yo estaba sentada en una piedra en un campamento y Jesús venía y colocaba la mano en mi hombro y me decía que yo no temiera, que yo no necesitaba tener miedo. Y yo, al hablar esto al pastor, el pastor, él simplemente me dijo lo siguiente: usted es tan pequeñita, Elena, y eso viene de Dios, y usted tiene una misión. Dios tiene una misión para ti. Y cuando él habló así, yo me sentí aliviada, porque si viene de Dios, yo no necesito tener miedo. Entonces fue muy bueno haber conversado con el pastor, porque así él me confortó. Bueno, y dentro de esa tu experiencia religiosa, Elena, usted tuvo más vamos a llamar una situación pintoresca, porque en la iglesia metodista fuiste bautizada a los 12 años por el proceso normal, pero a los 16, en un congreso allá en Casco Bay, usted solicitó que fuera bautizada por Por inmersión, inmersión. por solicitud suya. ¿Usted sentía que algo necesitaba ser distinto en su vida, por esto el bautismo por inmersión? Nosotros en esa época, nosotros escuchábamos la predicación de una persona que para nosotros fue muy importante en la época, que fue Guillermo Miller. Al escucharlo y al estudiar, yo sentí la necesidad de que mi bautismo fuera por inmersión. Entonces fue por mi petición. Aunque yo era bautizada por mi petición sincera, entonces en ese congreso yo fui bautizada por inmersión, pero en la Miller, iglesia metodista. Miller no era bautista ni metodista, ¿no? Entonces, ustedes aceptaron las enseñanzas de Miller con respecto a la segunda venida de Jesús y todo lo demás. Pero creo que esto provocó algunos problemas para ustedes allá en la iglesia. ¿Usted va a contar esa parte? Tengo que preguntar. Ellos necesitan saber, Elena, porque... Pero antes ya habíamos acordado que no íbamos a hablar de esa parte. Ah, bueno, yo solo voy a contar. Ella no necesita contar. No, ni yo ni usted. Esto se puede saltar. ¿Saltar? Ah, tengo que contar. Ellos ya quedaron curiosos de saber. Bueno, no es tu familia, así que cuenta. Entonces, la familia de Elena, por estar escuchando las predicaciones de Miller, estar siguiendo, fue invitada a retirarse de la iglesia metodista. Puedes ir expulsada. Ya contaste todo. Fue retirada. Fue. No, ustedes fueron invitados a retirarse. Pero su nosotros padre dice que continuamos. no. Continuamos allá. Dijo que Sí, iba a era nuestra continuar. religión. Solo porque algunas cosas así no estaban de acuerdo. La gente estaba hablando, mira, no está bien así, y el pastor no. Es así, es eso.
Entonces igual nosotros continuamos yendo a nuestra iglesia. ¿Qué mal hay? ¿Y ustedes realmente fueron Ahí fue hecha una comisión comisión? donde fue decidido que nosotros fuéramos ¿Iglesia borrados de la iglesia metodista? metodista. Esto fue por allá Pero por el el acuerdo año no era contar eso. 1843, más o menos. Entonces, que ustedes salieron de la iglesia. Miller predicaba que Jesús volvería en 1844. Entonces ustedes participaron de este proceso. El 22 de octubre ustedes hacían parte de aquel grupo que aguardaba el regreso de Jesús y tuvieron un gran chasco. Pero en esta época, luego en la secuencia usted fue invitada para contar a un grupo de personas que continuaron después del chasco de 1844. Eso, a la verdad, Jaime, Dios ya había llamado a 2 hombres. Había hecho el llamado para aceptar esta misión para 2 hombres. Y esos 2 hombres no aceptaron con miedo por sentir que era una misión muy difícil. Era una cosa que ellos no creían ser capaces de hacer. Entonces allí yo fui llamada por Dios. Y yo acepté, ¿cierto? Hasta pudiera ser tal vez que por mis debilidades, las deficiencias con las que quedé, era una manera de estar acercándome más a Dios. Yo sentía necesidad de estar cerca de Dios. Entonces, allí en este congreso, entonces yo fui convidada a Esas hablar. personas, ¿usted recuerda el nombre de las personas? Fueron los 2 llamados. Y esos hombres, ellos estaban en ese congreso. Y cuando yo hablaba en ese congreso para las personas, ellos hablaron que ellos habían recibido también ese llamado de Dios y ellos no aceptaron. Y ellos así pudieron tal vez afirmar desde abajo, ¿cierto? Aquello que yo decía. Elena, usted después del 44, usted recibió una visión de Dios, su primera visión. ¿De qué trataba esta visión? Bueno, mi primera visión, ella mostraba un camino angosto que conducía a Dios y personas andaban en ese camino y algunas personas que quitaban su mirada de Jesús, ellas terminaban cayendo, quedando por el camino y personas que continuaban firmes con su mirada en Cristo. Ellas entonces llegaban a estar cerca de Cristo. Ese era el sueño, ¿cierto? Que yo tuve. Bueno, yo quedé sabiendo de esta visión y quiero decir, en la verdad usted había sido invitada por otra persona. Yo estaba en el grupo allá que usted contó su visión y yo confieso que creí que usted fue realmente inspirada por Dios desde el primer momento. Y creo que de allí surgió así una empatía, Amor a primera vista, tal vez. Bueno, yo pasé por la segunda vez para que usted me mirara. Cierto, tal vez, tercera vez. Fue en esta época entonces que Elena y nosotros tuvimos ese proceso en torno de los mensajes de Elena, nos atrajo y a partir de eso entonces nosotros empezamos una relación y el 30 de agosto del 46 entonces nosotros nos casamos. Está correcta la fecha que nos casamos, ¿ve? Yo me acuerdo de la fecha. Muy bien. Bueno, muy bien. Y de nuestra unión, nosotros tuvimos 4 hijos. ¿4 hijos? Tuvimos el pequeño Henry. Pequeño Henry, mi pequeño cantante. Sí, Henry. Él quedó con nosotros hasta 16 años. 16 años. Más o menos. Y vivía corriendo allá para la casa publicadora, allá en Battle Creek. Y siempre cantando. Le gustaba mucho cantar. Y fue afectado por una enfermedad. Y como yo les contaba, el tratamiento no era bueno antiguamente. Entonces el pequeño Henry falleció. Tuvimos el segundo, que es James Edson, que tiene el mismo nombre que yo. Que mi nombre en realidad es James White, pero traducido al español es Jaime. Entonces James Edson sería Jaime Edson. Entonces nuestro segundo hijo Edson, él se
Se dedicó. Él se dedicó bastante, principalmente a la evangelización de los negros, tanto que él colocó un barco en el río Mississippi, que iba de hasta Mississippi, ¿cierto? Funcionaba como una Y escuela. allí dentro tenía una escuela para poder enseñar a las personas y también el evangelio. Sí. Entonces, el nombre de este barco era Morning Star, Estrella de la Mañana, y fue una bendición. Nuestro tercer hijo, Edson, él se casó, pero no tuvo hijos. No tuvo hijos. Nuestro tercer hijo, William se dedicó, todos trabajaban en la obra, pero William se dedicó principalmente a la parte de las publicaciones. Trabajó bastante, fue presidente de nuestra casa publicadora, por mucho tiempo auxilió en la edición del libro, o sea, él continuó todo el trabajo que estábamos haciendo en aquella época. William se casó 2 veces, él tuvo hijos, entonces dio la continuidad a nuestra familia. Y nuestro último hijo fue John Hebert. Él, infelizmente, con pocos meses de edad, falleció también. Entonces, de nuestros 4 hijos, apenas 2 es que llegaron a la edad adulta y continuaron. Bueno, Elena, me gustaría que usted quedara de pie para que las personas pudieran conocer un poquito más de usted. Tenga la bondad. Venga, Elena. Venga, las personas necesitan conocer un poquito más. Pero sí estoy bien. No, es que me gustaría... me gustaría que las personas supieran que desde la primera vez que vi a Elena me enamoré de ella. Ella es realmente una persona elegida por Dios. Alguien que cuidaba de nuestra casa, que no derrochaba el dinero. Ella, a pesar de su 1,55 m... No. No. ¿No? Es verdad. La tecnología ayuda. Puede quitar la tecnología. ¿Eh? ¿Quién dice? 1,55 m. Pero era una gran mujer. Realmente ella siempre... Ahora es tu turno. ¿Qué es mi turno? ¿Quién me ves? Quite su tecnología. ¿Sacar mis zapatos? Saca. Su tecnología. Saca. 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 Pues... realmente... Pone. Está bien. Ponga el suyo y yo pongo el mío. Ok. Muchas veces necesitamos del comienzo de la fundación de la iglesia reunirnos allá en la casa por varias veces, a altas horas de la noche, y Elena siempre recibió a las personas muy bien. Ella siempre, después de recibir las instrucciones de Dios al respecto de la salud y régimen de alimentación, ella siempre tenía un huerto en la casa para tenernos allí verduras frescas y dejaba la casa aireada, luz solar. Entonces, a pesar de viajar bastante, ella nunca fue negligente con nuestros hijos. Entonces, realmente, una mujer de coraje, elegida por Dios. Pero infelizmente, ¿no? Jaime, un buen esposo. Dedicado. Pero no siguió los consejos de alimentación, de cuidarse. Él terminó contagiándose de malaria juntamente con estrés del trabajo. Él terminó por fallecer y lo sentí mucho porque nosotros éramos un matrimonio. Además de que nuestro amor era mutuo. Nosotros cambiábamos, pues él era un gran organizador y yo una evangelizadora. Y yo sufrí mucho, pero la vida continuó, ¿cierto? Y yo continué aún con mi trabajo, pero... un día también, en un sábado por la tarde, yo tenía en mi casa una sala de estudio y entonces, al irme el sábado por la tarde a mi sala, yo terminé resbalándome. Yo caí y entonces me herí, me quebré el fémur y sentía muchos dolores. Yo pasé mucho tiempo en la cama y yo no podía entonces estar caminando, movilizándome por la casa, pero aún así, en la cama... y con dolores, yo aún escribí algunas cosas, y esas cosas que yo escribí en ese momento fueron mensajes leídos por los jóvenes,
Pero ustedes saben que todo lo que es bueno termina. Y un día también fue mi final.